vi que como que era muy meme el juego. Ajá. Pero no sé ni qué onda. ¿Quién sabe? Se ve medio random, la verdad. Está bonita la animación. ¿Mafia Boss? ¿Qué era? ¿Quién sabe? Era una Ellos serie, saben, ¿verdad? yo creo. ¿Quién sabe? Baldur's Gate. Ah, este también se ve buenísimo. Ya le habían El Baldur's anunciado, Gate. ¿no? Que era como Sí, un sí, diablo. Ya. Desde el año pasado, creo, de hecho. Ah, este se ve potente, la verdad. At some point, he said, like, can't we just connect everything? And that was a very interesting day. One of the things that's done Hola, is se ve it's muy brought bien. a level of believability and immersion and also complexity that wouldn't have been there. Organism. And it really, really felt good. It's been able to look out of the window and see down the city slopes. Ah, no, me había confundido. Baldur's Gate no es el que yo creía. Teammates might be down. Otra cosa. Might be running around down there. We worked on it as a painting almost. You start with a sketch, a very basic line, and then you just start. Pero encima es una franquicia vieja, ¿no? La de Baldur's Gate. Sí, sí. We can put lots more of the city. Ya han estado buenos, que yo sepa. Que es una buena franquicia. So Así we que can do something that is more immersive, richer. Ahora, es que estos tipos It feels que... like you are walking around a place where there are lots and lots of people living their actual lives. You have crowds So that are walking around, can talk to pretty much anybody, and they react to every single thing. It's very alive. Y lo que in that estás sense. diciendo, Every puedes person hablar that con you casi meet todos, que los NPCs reaccionan. has got a story to them. Pero, All the things ambicioso, that you have ambicioso. done up to the city really matter. You can really feel the conclusion of everything just gathering there. We actually build anticipation through all these characters that you've met, through all these situations that you've been through. All the stories that you have been. Sí, alguien en el chat está following, all the diciendo, decisions recuerden that you Cyberpunk make, 2077 they all todos, ¿eh? come Sí, to sí, sí, o sea, sí. fruition, in that lower Recuerden setting. la neta, sí, porque You so choose. You estaban can do igual another y bad thing terminó that's con happened. su Súper You can rise ambicioso and que be todo, like, ¿no? "This Pero bueno, place es is on Baldur's fire", Gate, and then así you que can throw puede que sí petrol all salga over bien. it. During production, we felt like the city was our destination. We spent, I think, 3 times, 4 times as much effort on the city than we originally planned. But the feeling of walking in there is just fantastic. You have this constant jostling of things that are very much of the real world, and then you can indulge in the completely fantastical. And then when No, you que walk notas into de the city, meterme the por el noise of culo bien everybody fuerte, talking o sea, to each la other, verdad. the knowledge that everywhere you look, you can go Sí, there, no you can manches. do something, the knowledge that Qué you can ganas. fly through it, it's great. So the thing that I was the most afraid of when we Baldur's started Gate making 3. this game turned out to be the thing that I'm the most Para proud PC of. nada más, ¿verdad? agosto ya tiene fecha, agosto, y todo. Vale. Nos sale un Forbidden. Larian no digas Studios breaks cosas. the classic RPG series out of a 2-decade retirement when Baldur's Gate 3 finally releases on August 31st. Ember Knights. Up next, we're forging ahead with more fantasy as flame-headed fighters face ferocious foes in a co-op action roguelike. After Extreme all, Elements. what's a roguelike without an Richard onslaught of H. algorithmic Now terrors? Streaming 41 I feel grados like there's a lot of that going on around here lately. Ayúdenme, sáquenme de aquí. Anyway, Su madre. here's No the latest mames. trailer for Ember ¿Tú cuánto Knights. estás, Ray? Yo ahorita, fresco. Estamos con 33 grados. En de 33 grados. Ah, Bueno, vete. mejor que Carlos estás. Sí, sí, por eso.
What? A mí siempre me han gustado estos juegos en donde tienes que construir tu cochecito. What? ¿Como cuál, por ejemplo? Hay uno que es como de batallas, en donde tienes que construir coches así que se van a madrear. Además en el Tears también es muy entretenido hacerte tus propios cochecitos. Ah, sí. Como el Terrenator. Oh, y el de Terrenator Ay, lo quiero hacer. Se ve muy cabrón. Yo me hice como una moto de Akira, ahora que lo pienso. ¿Tú sí viste el Terrenator, Carlos? Carlos, ¿tú viste el Terrenator? No, ¿qué anunciaron? ¿No? Es que me fui para calentar un poco de espagueti. No, pero ¿viste en mi estado el Terrenator? Terrenator, bueno, o sea, sí lo conozco, pero no lo vi en tu estado. No, el de Tears of the Kingdom. Ah, sí, lo vi. Terrenator. Ah, qué chido, sí. ¿Y viste el del ¿Viste el del Xbox? ¿Eh? ¿Viste lo del Xbox? Estoy cansado, jefe. No. No viste ese estado que publiqué. Estaba muy bueno también. Sí, tú queriendo correr un juego de un juego actual. Un juego actual en tu Xbox. En tu Xbox de 2015. Estoy cansado. Oh, vaya, se ve bien, ¿eh? Parece muy... Wow. Uy. No. Pi. Se murió. Se murió. No, es Australia, puta madre. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? No está al revés. Sí, no está ni real. Macabre. I can't believe it worked. This is it. This is the key to... Ah, you're alive. ¿Muy bien? Ready to go back in? Real. We thought we had billions of years before our sun died. We were wrong. Thousands of us answered the call, rallying to save those we can. Every one of our ships a ray of hope. Captain, it is up to you to find us a new home, so we can plant the future seeds of humankind. Oye, por cierto, estoy viendo, no, Ter sí se pronuncia Ter. Cuando es de romper, es Ter, como T y con air. Cuando es de lágrima, es tear. Ah. Un poco sí. ¿A poco sí, Tilín? ¿A poco sí, Tilín? Bueno, es que yo ahorita lo busqué nada más en el traductor, así a lo menso ya. Y ahí o sea, le puse el audio y me dijo que era tear, así, tear apart.
Sin tierra. Soft landings, Captain. No hay tierra. As great as Earthless looks, it makes you wonder, how are we in the real world going to fare when our big, beautiful sun enters its twilight years? Me, I'm optimistic. Who knows what we'll achieve by then? Every billionaire-funded space rocket that detonates moments after takeoff is one more step on the winding road of progress. Up next, tie on those togas and make merry with fine wine as all roads lead to this newest city builder. Here's a first look at Nova Roma. Chale. Ah, qué cool. Pero supongo que irá de construir. Sí, supongo. Ah, chido, qué chido. Acueductos, qué bonitos. Sí, están muy lindos los acueductos esos. Ah, coliseos y todo. O sea, ¿cómo? ¿Los dioses te atacan? Siempre quise pelearme con Dios. Sí, ¿no? Los dioses como que lo atacan. Ah, qué bonito, así puedes ver los shows y esas cosas. Dios, no. Ah, un teatrito. Nova Roma. Creo que ya voy a la par de Juan. An epic survival strategy game. Creo que sí, voy contigo. No, yo voy como un segundito atrás. Ah, de la Primera Guerra Mundial. The Great War is over. All we want Chico Nordic. is to return home. Nordics, THQ Nordic son los de Darksiders, ¿no, Carlos? Creo que sí. We fought for it. Sí. Ay, me acordé de Saints Row. Dale. ¿Viste el nuevo Saints Row? ¿Yo o Raicha? Yo sí. O sea, cualquiera de los dos. Ah, yo creo que tengo eco ahora que lo dices. Ah, pero ya se me quitó. Sí, sí, sí. Sí vi el nuevo Saints Row. Sí lo vi. Ah, está horrible. Está espantoso. Hasta el humor la cagaron, hasta en el humor. Sí, no, ni siquiera está como que chido, pues mínimo el humor y los personajes. Sí, porque por ejemplo, los anteriores Saints Row tampoco son increíbles a nivel jugable, tienen muchos problemillas. Pero su humor estaba chido. Pero al menos sus personajes, su historia y su humor estaba divertido, vaya. Sí, la locura de Saints Row, pero ahora era como super cringe, como viejitos tratando de ser tratando de escribir adolescentes cool. ¿Qué onda, chavos? Ándale. Last train. Will you lead us? Pairing squad tactics with historic inspiration, last train. Some dating as recently as 2022.
Ahorita que lo pienso, como que esperarías que Steam tuviera uno de estos, ¿no? Para promocionar los juegos que van a las plataformas. Pero está tan loco Steam que realmente no necesita nada de eso. No. Ahorita no lo estoy viendo. ¿Qué cosa están hablando? Nada. Estábamos hablando de que Steam debería tener una conferencia. Bueno, de que no. Ah, una conferencia. ¿Qué es esto? Es que Steam tuviera una, ¿no? Pero está tan mundialmente aceptado que la verdad no lo necesita. Sí, sí. ¿Sí le está haciendo competencia a Epic? No, ¿verdad? No. No. No, va a su bola, como siempre. ¿Es un Five Nights at Freddy's? Digo, no. ¿Cómo se llama estos juegos de horror para niños? Como Hello Neighbor o algo así, ¿no? Sí, cosillas así. O Hello Neighbor o el de Poppy, ¿no? Sí, el de Poppy Playtime, sí. No, pues como que tiene el estilo, pero realmente no. El estilo artístico, pero realmente no, sí se ve. Es curioso porque como que parece de... ¿Cómo se llama? A lo... El maletín de Resident Evil 4. Sí. El maletín de Resident. Sí se ve padre. Disparabas letras. My Friendly Neighborhood. Ah, por lo de Plaza Sésamo, puta madre. Sí, hasta el arquito. Fórmula 1 2023, me imagino. ZZZ. Se ve muy bueno. Mi primer juego de computadora fue un Fórmula 1. Uno de mis primeros videojuegos ever de la vida fue un Fórmula 1. ¿Ah, sí? Para Nintendo 64. Ah, no sabía que había salido uno. Tiene como la interfaz de la aplicación de Fórmula 1. Ah, sí. Qué lindo. Yo estuve jugando el 2022 y pues sí, parece esa cosa. Hasta la música, hasta cuando inicias el juego, tiene la intro, la intro de tu, turururu, Tal cual. Solo que, bueno, la del año pasado, obviamente. Ah, es el manager, sí. ¿Qué es el manager? Sí, ZZZ. Pues eres el manager del equipo, literal. No juegas. ¿Cómo que es? O sea, ¿cómo que eres el manager? O sea, igual que el Soccer Manager, igual. Ajá, exacto. ¿El Soccer Manager? El NFL Manager, sí. Sí. A la gente le gusta. Qué loco. Ah, no mames. No, el Fórmula 1 2023 se ve chido. Se ve. Va a tener modo historia y todo. ¿Por qué teníamos ahí ¿Una Sailor Moon? ¿Quién sabe? Sí. Una VTuber. Sí, también aquí están sacando el por qué. Los signos de interrogación en el chat. Dance, nice. Oh my god. Infinite content. No, just no. What the fuck? Bring back the waifu. Si tuviera una moneda por cada vez que vimos reparar un auto en este 3, tendría 2 monedas. Lo cual no es mucho, pero es algo que haya pasado 2 veces. Yo no he visto otro juego donde tengas que reparar un coche. Bueno, he visto uno. Hay un juego que de hecho se ve muy bien, de la mecánica principal es mejorar y reparar tu auto. ¡Hay un gallo! ¡Qué chido! Culo. Ojalá lo puedas hacer sopa. A la bestia. Ah, como comida de emergencia. A la bestia. Parece estar rival. Otro de granja, puta madre.
Te iba a decir, vi a alguien glitcharse, ¿verdad? Pero sí. Es que había hecho mi idea, pero no. Al menos se esmeraron en hacer los personajes. Sí, está bonito el arte. Los sprites todos están muy lindos. Oh, no mames. Oh, vaya. Oh, es un RPG. Qué giro. Oh, es Gravity Falls, ok. Eso es un girote. Gravity Falls con persona. Porque ves que tienen como sus... Ajá, sí. No mames, tienen hasta un azteca. Down. Oye, me Different moló, Story. Oye, sí me gustó. Voy a ver a playlist. Pero cuenta que tiene mecánicas de granja también. No. So many great video games in this year's show. Pero seguramente será algo súper secundario y súper superfluo, como no sé cómo decirlo. Yo creo que más como opcional, ¿no? Yo creo que algo muy opcional. Así como de mecánica de granja para el que quiera. Ajá. O muy secundario, demasiado secundario. Would you like to hear more about sand types? Oh no. Arena. I'm about to know plenty. La peor Let's pesadilla take de a look Anakin. at sand. Está bien random, Anakin. Hay un diálogo en el Lego Star Wars cuando agarras un cristal Kyber con Vader. Dice, esto es muy bueno y lo mejor es que no tiene arena. No mames. Orgullosamente hecho en Ucrania. Ahora tú vas adelantado. No, a mí me puso eso. ¿Y ahora cuándo aquí ser de Ucrania es bueno? No, Richard. Hola, bestia. Qué bonita pipa. ¿Cómo es que están desarrollando juegos los ucranianos? O sea, yo no entiendo cómo... Pues ahí en media balacera. Típico como mexicano promedio. Ah, pues sí, ¿verdad? No sé, siento que eso sí lo tuvieron más cabrones los... Ya ves que incluso los de Loop Hero tuvieron que al final ponerlo gratis en un torrent. ¿Cómo crees? ¿En serio? ¿Cuál? Sí. Porque como lo cortaron toda relación económica con los rusos, ellos son así así de plano no pueden hacer dinero afuera. ¿Cuál? Loop Hero. Ah, ¿a poco? Sí. Pero sí está en Steam, ¿no? Sí, está en Steam, en Epic lo regalaron, pero ya ellos cuando pasó lo de cerrarse a Rusia, agarraron y lo subieron a un torrent. Fue así completo oficial. Arena. Rusia sigue cerrado, ¿verdad? Sí, ¿Y de qué iba el juego? De arena. De arena. We have reached the end of this year's show, and we're saving something very exciting for the end. Dune Awakening, the survival MMO adaptation of El the juego de classic Dune. sci-fi series. Frank AI, what have you got for us for the big Duna. finale? If you like, I could fill the room with sand. ¿Vieron la nueva película? That's a little literal, don't Sí. you think? But what if ¿Tú? we ¿Les had gustó? like Sí. A mí también. Oh, dude's got some really cool costumes. Me gustó mucho. Algo Mucho. lenta. Pero a mí también me gustó bastante algo lenta, pero pues es una primera parte, está bien. Es que incluso para mí los momentos lentos era como de que te permitía saborear un chingo lo que estaba pasando. Yo A mí me gustó. creo que me salgan las cosas locas estas que tiene el universo de Doom, como la forma en la que viajan por el espacio. Las cosas son bien psicodélicas. Man, there was this one year where she was a shark, and then and she was like a mech. La señora en un disfraz de spaceship. And there was this other time ¿tiburón? with togas, and I had this really nice robe. Sí, estuvo bien random eso. Anyways, just forget it. I'm living in the past. I Pero shouldn't creo que es even la miss this IA, stuff anymore. fíjate. Adults, right? Ah. Frankie Ward? Do you still want to do the costumes bit, Sean?
I want to do the Dune dress up bit so bad. I'm sorry. I tried to fire everyone and make money with computers. Shut up and put the costume on. Ah, se disfrazan de los de Dune. Frankie, would you do the honors? Gladly. Here is an exclusive interview with the team MMO. survival MMO that's more sought Ah, sí, va a ser after en than MMO, Snickers ¿no? stuff with Spice Melange. Madres. Dune Awakening. ¿Esto qué es? Una entrevista con ellos. Sí, es muy nerdy este showcase. Sí. Ay, pero al menos ya no estuvo aburrido, la verdad. Sí, estuvo bien. De hecho, estuvo mucho mejor que el Summer Game Fest. Massively multiplayer game. Ah, sí, Summer Game Fest estuvo un Players poco. are invited to explore the world of Dune. They involve themselves in politics, they involve themselves in intrigue, they involve themselves in combat. They have to survive on the most dangerous planet in the universe. And through this experience, they come to know the factions in the world and the universe. So when Dune Awakening begins, you are a castaway on the planet in the deep desert, and all you have is a knife that you've made out of scrap metal. And you need to creep into enemy camps and knife them in the back and steal the water from their steel suits. By the end of the game, perhaps you're running a guild, you have a fleet of vehicles, ornithopters flying in formation, sandbikes cruising across the desert beneath them, tanks kicking up a cloud of dust as you drive to a spice blow in the distance in order to harvest with your guild. And you see in the distance another guild coming towards you, and just as you clash, you hear the rumble of a O sea, va a ser un poco supervivencia. My name is Viljar Sommerbach. I'm the game director on Dune Awakening. You start out in the desert, surviving, clinging to life, and in the end, you might become someone like the Baron Harkonnen, and then you try to cling to power. Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Surviving on Arrakis means that you need to prepare for sandstorms, you need to find water, it's a constant threat against survival. The sandworm, every time you try to cross the desert, the sandworm will come. You will sometimes outrun it, sometimes you may not. Dune Awakening is built upon a foundation of 5 pillars. Survival, which is obviously everything you'd expect to see in a survival game. It's water discipline, it's the surviving the sandstorms that sweep across Arrakis. Then we have politics and intrigue, which speaks to the faction gameplay of the game. It's about siding with one of the factions, thinking about how they work together, perhaps assassinating the other factions. Mi papá me está diciendo que vayamos a comer con mi tío Chucho y pues la verdad no estaría mal comer fuera. One of the things I'm most excited about is how the world changes over time. Qué rico. Ya va a terminar de todas maneras. Sí, dijeron que es el final, ¿verdad? Creo. Sí, dijeron que creo que ya era el final. Por eso ya se guardaron el Doom para acá. Pues. Vamos, espera, fueron 3 horas. Ah, The Witcher. No, 3 horas. No, empezó a la 1 o... No, a las 2. A las 2, vale. Igual 2 horas. Sí, siempre es largo. Duró lo mismo. Expression and customization, which estuvo más corto. Luego suele durar como 3 horas. Ha durado como 3 horas. Sí, siempre dura como 3 horas. 3, 4 horas. Una vez lo dejé ahí corriendo de fondo y ahí estuvo bastante. Sí, me acuerdo. Una vez creo que le estábamos viendo ya y lo dejamos ahí un buen rato. Estuvo muy cansado. Estaba aburrido. Sí, estaba cansado. Ahorita qué bueno que lo hicieron de 2 horas. Fue más al punto. Así deben ser. 2 horas está bien. Mostraron muchos juegos, muchos me interesaron. La neta, llevó buen ritmo. Sí, llevé algunas wishlists. You've gathered some stuff, you might have a base, but you also want to make sure that nobody else comes to take it away from you, so you try to build defenses and make sure that your base is clear.
Oye, Carlos, mira, voy a hablar con mi mamá para lo del teclado. Le voy a preguntar si lo está ocupando, ¿no? Para ver si me lo puedes traer. Sí, creo que sí te lo puedo llevar, pero Y las cosas que ahorita me acuerdo que quiero que me traigas es mi mochilita, esta cosa, si puedes, claro, lo que puedas. La mariconera. La mía. No sé dónde la tendrá Mike, pero no sé si pueda, porque llevo muchas cosas de por sí. Bueno. Pero si puedo, sí voy a intentar llevar. ¿Qué más? ¿La mariconera? Y quería ver si puedes traer mi almohada. La almohada que me regaló mi mamá. Pero pues me imagino que no. Pero bueno, si puedes. And with that, the PC Gaming Show 2023 is done. What a show it was, and what a lesson for me, honestly. Mira, yo creo que voy a venir de nuevo. Only an absolute doofus would think you can Porque voy a venir por las gatas. I mean, you'd have to be an Hay que ir hablando con el papá de las gatas. like a real human dumpster to pull that. So that's the end of Frank AI. Pero primero como que hay que irnos deshaciendo bien de nube, ¿no? Porque sí, ahorita yo voy a ir y eso voy a hacer. Pero ya, yo creo que es costumbre rápida a la casa. Sí, porque pues sí, con nubes iba a decir, no manches, tenemos a nube y todo. Pero pues igual no nos puede decir mucho de cosas, porque pues, o sea, ¿qué hacemos con las gatas? ¿Las tiramos a la basura? No mames. Bye bye. 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 Sí, y creo que Mike dice que se la va a llevar con Víctor, pero no le ha dicho nada. Ya me platicó que no le ha dicho nada. Solo está asumiendo que sí va a poderse. Así es como Víctor. Camera speed. Sí, no, hay que traernos las. Tal vez Cobas se puede llevar la otra, a Shiny. Casi no nos trae una, ya vamos por las dos de una vez. Pues sí. Hay que hablar con mi tío Mario para ver si nos prestan la transportadora que está allá en Puebla. ¿Mi mamá te dijo? Ajá, yo creo que lo que voy a hacer va a ser regresar ahorita al 20. Por el 20 por ahí. Y regresar después como en julio ya, como el 10 de julio por allá o algo así. No sé, más como 15 por allá. Y ya irme para allá con mi mamá. Directamente. Ok. O sea, ¿cómo? Pero el 15 de julio, ¿verdad? Sí, yo estaba como de... O sea, ya me voy después hasta julio, ¿no? Me vengo para acá, vengo por las gatas y ya igual te puedo traer las cosas que quieras. Okay, me parece bien. Ya no traigo tantas cosas. Lo que sí me puedes traer de ley, y por favor búscamelo, es, creo que dejé unas memorias USB allá y mis adaptadores SD. No sé dónde los habrá puesto Mike, pero por ahí deben de estar. Sí, por ahí los busco. Porque necesito mis adaptadores SD. Bueno, ya terminó, ya. Tengo uno de buena marca. Pues sí, de hecho yo me tengo que ir llegando allá con mi papá. Pues dale, qué bueno, la verdad que bueno que estuvo bien el PC Gaming Show. Sí, estuvo bien. Sí, estuvo divertido, aunque pasaron de cringe a veces. Sí, pero al menos los juegos estuvieron bien. Sí. Bien de decentes a bien, así. No hubo nada que dijera así, pura puta basura. Que luego sí. Sí, pero bueno, está bien. Ya más o menos estuvo. A ver, mañana es Ubisoft, a ver si lo vemos también. Sí, hay que ver a qué hora. Hay que ver Ubisoft, hay que ver el Xbox Extended, que creo que también es mañana. El Ubisoft, ¿a qué hora es? No sé, pero hay que checar. Y Capcom, hay que ver Capcom. No mames. Pero mañana sea una buena hora porque... Creo que es el 13. O no sé si es mañana, hay que checar cuándo es el Capcom. El Extended creo que es el 13 de Xbox. Ok, entonces hay que checar bien cómo están los horarios de todo porque hay que ver esos. Ya son los últimos que faltan ya. Ubisoft, Capcom y el Extended de Xbox. Vaya, no está ni siquiera en los productores del Pero bueno, Steam. se cuidan. Vaya. Dale, cuídense, chao. Bye. Vale, y aquí voy a también tener el stream. Gracias por ver. Quien quiera que esté aún.
Ah,